soy Violeta Val y en este video o en esta ocasión les voy a contar un poco sobre mi experiencia trabajando aquí en Brasil, específicamente sobre 5 puntos, porque hablar de leyes de trabajo y todas esas cosas realmente es un tema complejo y extenso, así que en esta ocasión solo me gustaría abordar esos 5 puntos que son los más evidentes, por así decirlo, y que sí denotan una diferencia entre la vida laboral en México y la vida laboral en Brasil. Antes de comenzar, también me gustaría aclarar que yo nada de estas cosas las sabía. Yo de verdad me vine a la buena, de buena fe, pensando también que tal vez las cosas no iban a ser tan diferentes, y era más una cuestión de que yo quería vivir aquí, pero sabía que para vivir aquí necesitaba trabajar aquí. Así que realmente yo no me puse a investigar antes de cómo son las condiciones salariales, cómo son todas estas cuestiones de las que voy a hablar en el video, porque realmente para mí lo más importante era vivir aquí, conseguir un trabajo que se ajustara a lo que yo había estudiado, y que se ajustara también pues a lo que yo quería hacer dentro de mi vida profesional. Y una de las razones para hacer este video es que pronto, en aproximadamente un mes, voy a cumplir 2 años trabajando aquí en Brasil, y creo que también en los últimos días me he puesto mucho a reflexionar sobre la vida laboral en Brasil, sobre mi perspectiva de futuro aquí, y específicamente hablando en una carrera profesional. Y me gustaría saber que también, antes de iniciar con estas 5 cosas, aspectos, diferencias, contrastes, me gustaría que dejaran aquí en los comentarios cómo creen que es trabajar en Brasil, si creen que es igual, que cambia o que no cambia en comparación con la vida laboral en México. Me gustaría leerlo por aquí. Y pues bueno, vamos a empezar. Punto número 1, documentos para trabajar. Aquí entran en juego 2 escenarios. Obviamente existe un trabajo que es legal, que está regido por leyes del trabajo, y en todos los países existe también la posibilidad o el escenario del trabajo ilegal. En esta comparación obviamente hablaré de la situación del trabajo legal en ambos países y de qué documentos se necesitan para tú ser contratado legalmente por una empresa. En México, más allá de los documentos de identificación como acta de nacimiento, INE, CURP y obviamente el RFC, prácticamente no necesitas nada más. Obviamente siguen todos estos papeleos de rutina, contratos, chequeos médicos, algunos exámenes psicométricos, pero ahora en Brasil cambia un poco, porque además de estos procesos de contrato, de chequeos médicos, de evaluaciones, de todo ese proceso de reclutamiento, que eso es específicamente de cada empresa, y de los documentos de identificación personal, necesitas algo muy importante, que es la cartera de trabajo. Para los brasileños realmente es súper fácil, tú haces una cita en el Ministerio de Trabajo y obtienes tu cartera de trabajo. ¿Cuál es la ventaja o la importancia de esta cartera de trabajo? Es que básicamente es como si fuera tu expediente de toda la vida laboral o de todos tus años trabajando. En ese documento obviamente están el número del PIS, que vendría siendo como nuestro número del seguro social, otras informaciones obviamente de identificación personal, y lo más importante es que tiene espacios para que al ser contratado la empresa coloque las informaciones brevemente del número del contrato, cuánto va a ser tu salario, cuándo fue tu fecha de inicio, y todas las informaciones, incluso si subes de puesto, tiene que ser actualizada. En mi caso, el ser mexicana y México no ser parte del acuerdo migratorio Mercosur, es un poco más complicado, porque hay más documentos, hay más papeleos, se complica un poco la cosa ahí, y yo creo que en otra ocasión hablaré más al respecto sobre eso, porque para mí pues sí fue un dolor de cabeza, porque conocí a pocas personas mexicanas aquí,
que estuvieran como en la misma situación. Muchos de ellos eran casados, entonces por obvias razones ellos ya podían obtener ese tipo de documentos. La diferencia también de estos documentos, de hecho, una diferencia curiosa es que, por ejemplo, esta es una cartera de trabajo de un brasileño, o sea, esta es una cartera de trabajo, incluso creo que no está totalmente actualizada, la verdad, no sé, pero la cartera del brasileño es azul, mientras que la cartera de trabajo de los extranjeros es verde. Entonces, pues, esta es como que la green card que yo tanto deseaba y quería. Y como les mencioné, no sé si se va a poder apreciar en la cámara. Tiene pues toda esta parte de la identificación de tus huellas, tu dato, tu número de PIS, que sería el equivalente al número del seguro social. Algunas para ampliar también las informaciones, fecha de nacimiento, estado civil, bla, 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 bla. Y pues aquí ya viene como todas estas cositas donde vas a llenar todos tus contratos de trabajo. Básicamente creo que esta es la primera diferencia. Yo creo que en otra ocasión hablaré más al respecto porque además de ser un documento, parece ser que es un documento, más un documento, tiene ciertas ventajas. Entonces en otra ocasión hablaré sobre la cartera de trabajo. Pero este es el punto número 1 y la diferencia número 1. El punto número 2 es la jornada laboral. En México realmente también ese es un tema, creo que en los dos países es un tema complejo, en el sentido que depende mucho si es una jornada nocturna, si es una jornada mixta, también del sector profesional en donde te desarrolles. En este caso, pues en una jornada de un oficinista, de un godín, como en mi caso, no cambia, la jornada es de 8 horas, donde a partir del excedente ya se considera una hora extra. Cambia ahí un poco en cómo es considerado el pago de esas horas extra, pero básicamente en jornadas laborales no cambia, son las mismas 8 horas. El punto número 3 es el pago del salario o del sueldo. En México la ley no marca algo totalmente específico, de hecho se dice que para trabajos un poco más físicos lo recomendable es que el sueldo sea semanal, y para trabajos, en este caso como más de oficina, se recomienda que sea el pago cada 15 días. También esto depende de las empresas, sin embargo en México lo más común obviamente es el pago cada 15 días o la quincena. En Brasil también funciona de una manera similar, no hay algo totalmente establecido. Sin embargo, aquí lo más común es que se pague cada mes. Creo que los primeros 4 meses y sobre todo el primer mes fue súper difícil acostumbrarme a esto, pero viéndolo por el lado positivo también me ha ayudado a ser una persona muchísimo más organizada con mis recursos, no solamente con el dinero, sino también con el tiempo y con otras cosas. Punto número 4, y yo creo que fue el que más me impresionó, y de verdad que cuando yo llegué y me enteré de esto, no sé, se abrió un mundo infinito de posibilidades, y son las vacaciones. En México el tema de las vacaciones bajo la Ley Federal del Trabajo se maneja o se va escalando conforme a tus años de antigüedad dentro de una empresa. Lo base, que es obviamente cuando cumples un año de trabajo, es que tienes derecho como mínimo a 6 días hábiles de trabajo. Entonces, si realmente inicias tus vacaciones, por ejemplo, un lunes quiere decir que en realidad vas a tener 8 días de trabajo sumándole el fin de semana. Y esto va aumentando 2 años, por ejemplo. Al segundo año ya no son 6, sino son 8. Sin embargo, cuando pasas a los 10 años de antigüedad, no vas sumando 2 días cada año, sino vas sumando esos mismos días cada 5 años. Así que de 10 a 14 años tienes 16 días hábiles de vacaciones, y de los 15 a los 19 tienes 18 días hábiles de vacaciones. Cabe recalcar que eso es lo mínimo que exige la Ley Federal del Trabajo. Acá abajo en los comentarios voy a poner algunos links como bibliografía. Y realmente las empresas ahora sí que son libres de organizar este tema de las vacaciones
a como ellos quieran. Eso es lo mínimo que exige la ley, obviamente, pero hay empresas que pueden dar hasta más, dependiendo también del rubro, dependiendo de cómo sea realmente la estructura interna de la empresa. Una ventaja de las vacaciones es que las vacaciones por ley son pagadas, y además del pago de, digamos, en tu primer año de trabajo, de esos 6 días tienes derecho a una prima vacacional que es del 25% del total de tus vacaciones. Por ejemplo, se te pagan los 6 días de vacaciones más el 25% de ese pago de los 6 días. Y ahora en Brasil, ¿cuánto ustedes creen que son las vacaciones? ¿Es más? ¿Es menos? Pongan aquí en los comentarios. En Brasil las vacaciones son de 30 días, 30 benditos, grandiosos, maravillosos 30 días. Y esto es siempre, o sea, no tienes que cumplir, desde tu primer año tienes derecho a esos 30 días de vacaciones. Al segundo año son los mismos 30, eso sí, no va aumentando, son esos 30 días de vacaciones fijo por año. Pero estos 30 días no son 30 días hábiles, sino son 30 días corridos, que serían aproximadamente, dependiendo del mes donde tomes tus vacaciones, entre 20 a 23 días hábiles. Y el periodo vacacional es remunerado. Sin embargo, no se tiene, por ejemplo, esa prima vacacional, ese dinero a más del 25% que se tiene en México, pero sí son esos 30 días de vacaciones son remunerados. Lo que significa que tristemente en México se tendría que llegar a 20 años de trabajo dentro de una misma empresa para tener el total de vacaciones que se tiene aquí en Brasil. Como les digo, en México esta escala de vacaciones es lo que dicta la ley. Depende mucho de la empresa, tengo amigos que tienen más vacaciones, pero por el momento no conozco a ningún amigo que tenga esos 30 gloriosos y benditos días de vacaciones que se tienen aquí en Brasil. Otra ventaja de las vacaciones aquí en Brasil es que se pueden fraccionar, o sea, tú puedes tomar esos 30 días hasta en 3 periodos en el año. El quinto y último punto de este video es el aguinaldo. En México, según la Ley Federal del Trabajo, se tiene derecho a un aguinaldo equivalente a 15 días de salario como mínimo si se trabajó durante todo el año. Y esto normalmente se recibe o se tendría que recibir antes del 20 de diciembre. Por su parte, aquí en Brasil, el aguinaldo se llama 13º. Y como su nombre lo dice, es un salario más, porque como les comenté, aquí el pago salarial es cada mes. Entonces, como aguinaldo, nosotros recibimos un salario extra y por lo tanto es un salario completo, o sea, se tiene derecho a el pago equivalente de 30 días de trabajo, o vamos a ponerle más fácil, lo que recibes tu salario base por mes. Y tanto en México como en Brasil, si por ejemplo tú entraste a la empresa y no has completado el año, sí recibes tu aguinaldo, pero sería lo equivalente a los días o meses trabajados durante ese periodo. Otra diferencia es que aquí en Brasil el 13º o el aguinaldo se recibe en 2 pagos. Yo, por ejemplo, en mi caso, que en mi trabajo, comencé en junio, recibí lo equivalente y recibí una parte en noviembre y la otra parte en diciembre. Pues bueno, eso fue realmente lo que quería compartir en este video. Creo que todos estos puntos da para hablarlos en un video en específico. Hay muchas cosas, o hay más cosas, como mencioné al inicio de este video. Hablar sobre leyes de trabajo, incluso es algo que a mí me gustaría discutir con un amigo abogado especializado en leyes del trabajo, tanto en México como leyes internacionales. Es un tema, como yo les mencioné también, que yo estoy aprendiendo por el hecho de estar trabajando aquí en Brasil. Yo muchas de estas cosas no me lo esperaba, porque estaba más entusiasmada por el simple hecho de vivir aquí que por ponerme a pensar cómo iba a ser trabajar aquí. Pues actualmente ya voy para casi 2 años. El proceso también o cómo inicié a trabajar aquí en Brasil
Fue también un poco diferente porque mi primer trabajo legalmente entré como practicante, lo que realmente me dio más posibilidad de obtener todos esos documentos que les digo, en especial la cartera de trabajo. Considero importante compartir sobre este asunto, principalmente por el contexto actual en el que nos encontramos nuestra generación, que para bien o para mal somos una generación que se atreve a pedir, a cuestionar y a querer y tener esa expectativa de mejores condiciones, específicamente laborales, que realmente sí se puede. Y por otro lado, en bastantes ocasiones tendemos a buscar referencias o ejemplos bien lejos de nuestras realidades, de nuestros contextos, principalmente en países de Europa, en los que si los colocamos en el centro de la estructuración de leyes, reformas, programas sociales, la posibilidad o la probabilidad de éxito también se ve reducida por esas diferencias de contexto, de historia y de otras tantas cosas. Y que acá en América del Sur creo que podríamos encontrar referentes más cercanos a nuestras realidades. Muchísimas gracias por ver este video. Espero seguir teniendo el ímpetu de ponerme frente a la cámara y decir lo que normalmente diría en escrito. Y si tienen alguna duda, alguna curiosidad, me gustaría que me la hagan saber. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta más.